es lo mismo gestionar, primero hay que saber qué es gestionar, después quiénes son las personas que gestionan y cómo se administra y se gestiona. ¿Sí? La gente por ahí cree, como pasa con un entrenador, el entrenador o el coordinador solamente dirigen el equipo o solamente hablan de metodología. Y en realidad esa es una parte, la parte más chiquita de todo lo que se hace. Entonces, no hace mucho que se da la materia en el curso de técnico, hace un par de años nomás, y este debe ser el año 35, 40 de este curso, y hace un par de años que se ha implementado la materia, porque el campo laboral de los entrenadores antes era solamente dirigir el equipo. Ahora se abre el campo laboral de coordinación, de visoría, de análisis de video, de análisis de monitoreo de cargas, de despido de rivales. Entonces, el campo laboral es mucho más amplio y nosotros los coordinadores tenemos que prestar atención a eso y saber que nuestro material humano, nuestros recursos humanos pueden estar en un lugar o en otro. ¿Sí? Entonces, por ahí hay un poco de desconocimiento sobre esto porque se dice, no, él está ahí, hace la metodología y nada más. Y eso es una parte que posiblemente según el lugar puede ser la más importante o no, pero es solamente una parte de eso. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos que nuestra función es cuidar y ampliar el recurso material, y eso lo podemos gestionar, lo tenemos que cuidar, y fundamentalmente cuidar, mejorar y promover el recurso humano. Nosotros como coordinadores no solamente tenemos que ver si el jugador está para jugar en otro nivel, sino tenemos que ver si el entrenador está para otro nivel, si el médico está para otro nivel, si el kinesiólogo está para otro nivel, si el profe está para otro nivel. Entonces, dentro de nuestra función, no es solamente el jugador, sino el recurso humano. ¿Sí? Cualquier duda, por supuesto que van preguntando. Dentro de esto, hay algunas cuestiones que son importantes. Después seguramente como Fabián comparte material lo van a poder ver. Hay muchas cosas y la gran mayoría que van en la toma de decisiones. Nosotros en una institución tomamos muchas decisiones diarias, algunas muy importantes, otras determinantes y otras insignificantes. Cuando uno tiene que tomar decisiones tiene que saber que cada vez que decide algo renuncia a otra cosa. Si yo decido tomarme una cerveza voy a tener la panza que tengo. Si yo decido no tomar una cerveza voy a estar mejor. Entonces, cada vez que uno tiene que decidir algo, sabe que tiene una consecuencia a través de lo que decide. Y tiene que resignar algo para que eso funcione. Entonces, en nuestra tarea hay que tener claro que toda la elección es una renuncia a algo. Yo elijo esta tarea y elijo este trabajo, sé que no hay día del padre, sé que no hay día de la madre, sé que no hay vacaciones, sé que no hay sábado, sé que no hay domingo, es día a día, es todo el día, es todo el año. No puedo renegar de eso. Entonces, ¿cuál sería el error? Pensar de que, porque en mi caso creo que está bien, no. O sea, yo elijo esto, renuncio a otra cosa. Entonces, en la toma de decisiones, que nosotros y nuestra metodología está basada en eso, en la toma de decisiones, hay que ser muy consciente de esto. Y uno que tiene que ser el máximo responsable por el cargo que ocupa, independientemente de la capacidad, por el cargo que ocupa, no puede tener duda en la toma de decisiones, que no significa que esté bien, sino que no tiene que dudar en eso. Digamos, dentro de las características generales. Después tiene que entender que todos los que rodean a la estructura de coordinación son todos importantes, cada uno en su nivel, pero es importante. Hermes Decio, para el que lo conoce de correr de gusto, hasta en la selección, un compañero de trabajo, él siempre decía que lo más difícil de equilibrar es el control de los egos. Nosotros, por naturaleza, el ser humano, creemos que todos tenemos que tener un mejor auto, una novia más linda, una mejor casa, que todos cobramos menos de lo que tenemos que cobrar, que mi trabajo no es valorado, y eso va dentro de cada uno. Entonces, nosotros, como formadores, tenemos que equilibrar eso y saber que si bien son todos importantes, los egos de cada uno son distintos y la forma de llegar a esa persona es distinta. Por ahí el que ha tenido la suerte de compartir con Velasco, de escucharlo, después hay una parte que sale, él dice que cada uno de nosotros tiene una tecla, ¿sí?
Para el que ha hecho algún deporte competitivo, no solamente fútbol, pero para el que ha hecho algún deporte competitivo, cuando faltan 5 minutos para que empiece un partido, cada uno lo vive a su forma. ¿Sí? Está el que va al baño, está el que se moja el pelo, está el que come un chicle, está el que no le importa nada, que sabe con quién juega, está el que le hace falta un chiste para que se levante, está el otro que le hace falta un insulto para que se agrande. Entonces, esos 5 minutos es la tecla de cada uno. Entonces, uno como conductor tiene que saber que a uno le tiene que entrar por un lado, a otro le tiene que decir por otro, a otro lo tiene que tocar por la familia, a uno por el dinero, a otro por el proyecto, a otro con el chiste, a otro hay que decirle las cosas delante de todos para que se levante, a otro hay que decírselo solo, porque si no se aplaca. Entonces, en el conocimiento que nosotros tenemos que tener del recurso humano, es muy importante, si alguno ha tenido la suerte de hacerlo, se lo tiene que hacer en la primera entrevista. Cuando me toca realizar la primera entrevista, más allá de la institución, y más allá de que tengamos 25 canchas o una sola cancha de tierra, yo siempre pregunto igual, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir? Si viene de tal institución, o de tal lugar, o con tal formación, ¿a qué viene? En este deporte, sobre todo en el fútbol, que trabajamos con la pasión de la gente, es muy difícil poder hacer entender al hincha, al periodista, al empresario, a tu propio hijo, porque trabajas con la pasión. Entonces es muy complicado poder ser racional en esto, porque es más fuerte que uno. Entonces siempre me toca hacer la misma pregunta, ¿a dónde querés llegar? Y yo quiero ser un técnico de primera. Son pocos los que llegan a... No se pueden mentir en esto, son pocos. Y yo quiero ser un técnico de AFA. Tenés que empezar a prepararte desde ahora para lo que querés. No quiero decir acá porque yo quiero cobrar el sueldo del día y quiero salir de mi casa toda la tarde. Cada uno tiene un objetivo distinto. Entonces, en nuestro caso, que tenemos que liderar toda esa gente, es importante conocer eso y saber a dónde podemos llegar con esa gente que tenemos a cargo. ¿Sí? Esto es una gran verdad del fútbol. En el fútbol profesional, los resultados determinan cuánto dura un proceso. Y en el fútbol formativo, el tiempo que dura el proceso es el resultado que va a tener después. Una etapa formativa no son menos de 4 o 5 años para que el proceso se pueda consolidar. En la etapa profesional puede ser el mejor del mundo, para ir a 2 partidos y llevar por los cuartos comandantes. Entonces, hay que aprender a diferenciar esas dos cosas, saber que el resultado en la etapa formativa es importante, no es determinante, pero es importante. ¿Por qué es importante? Si usted tiene una escuela de fútbol y todos los fines de semana le hacen de 10 a 12 goles, van a empezar a tener unos jugadores. El chico no quiere estar. Si usted tiene una escuela de fútbol y todas las semanas ganan por 10 o 12 goles, pero juegan 5 o 6 chicos, se van a quedar con 5 o 6 chicos y nada más. Entonces, en cualquier etapa formativa el resultado es importante, pero no determina la continuidad de un proceso. En el fútbol profesional es pegar el palo y ya entró seguir, pegar el palo y salir y afuera. Si tenés un poquito más de espalda, si la gente en el circuito te quiere, si tenés un nombre un poco mejor que otro, son 2 partidos más, no 2 años, 2 partidos más. Y para trabajar de esto... Profe, perdón, es como por ahí el dicho que se dice, ¿no? De llegar se llega, pero en realidad lo difícil es mantenerse. Sí, hay muchas cosas, mira. Gracias a Dios, creo que he acertado más de lo que he errado. Y siempre sucede más o menos similar. Veo que algunos han jugado. Hace unos 15 años aproximadamente, la competencia de AFA, he tenido la suerte de estar en varios lugares y es la más difícil del país, del mundo. No es la más linda, es la más difícil, por eso salen muchos jugadores, y cualquiera le gana a cualquiera. Se amplió y se abrió mucho el panorama. Hace 25 años atrás estaban los equipos de Buenos Aires, no todos, algunos de Rosario y nada más. Desde hace 10 años, seguramente no haya que ver una cuestión política, pero por el nuevo plan que se armó, hay competencias de AFA en el 70% de las categorías del fútbol profesional o semiprofesional, y en el 70% de las provincias que componen el país. Entonces, antes era difícil que un pibe de Mendoza pudiera jugar en AFA. Hoy tiene 4 equipos que compiten en AFA, igual que San Luis, igual
que San Juan, que antes era inviable eso. Entonces, entre el primer nivel competitivo, el segundo nivel competitivo y el tercer nivel competitivo de inferiores, al abrirse el panorama, la cantidad de jugadores o de visoría que se puede hacer es distinta. ¿Y qué te encontrás? Que a partir de los 15 años, por diferentes motivos, los pibes se marean muy rápido. Por el empresario, por el entorno, porque nosotros lo tratamos mal, porque nos acostumbramos a decirle claro, no, anda bien, subiste a jugar en la categoría o bajaste a jugar, que son términos que se tienen que utilizar. Che, esta es la figura del equipo. Entonces, cuando el niño se va acostumbrando a ciertas cosas, llegado a cierta etapa formativa, cuando se encuentra en un nivel de competencia alto, donde todos juegan bien, lo que marca la diferencia es el detalle. Y el detalle, muchas veces no lo pueden terminar de hacer, porque su cabeza no está preparada para eso. Porque el empresario, en vez de explicárselo, le compra 2 pares de botines. Porque la mamá busca firmar un contrato antes de, para asegurar su futuro primero y el de su hijo después, sin saber que esto es día a día. Entonces, en los últimos años nos encontramos con situaciones que nos van excediendo un poco, y por eso, si ustedes se fijan en las estadísticas de los últimos 5 años, sacando la pandemia, los jugadores debutan cada vez más jóvenes y se van cada vez más jóvenes, sin cumplir el proceso de formación que deberían tener. Entonces van a otro nivel y fracasan. Y es lógico que fracasan porque no cumplieron lo que tienen que cumplir. En casi todos los deportes. Sí, la diferencia me parece con el fútbol es el poderío económico que maneja y la pasión que genera. Y con la situación del país, vos te vas a trabajar a Chile, con un sueldo igual que de otra persona nada, y acá es 50 veces más lo que gana. Entonces se pierde un poco la última etapa de formación de los jugadores, de los entrenadores. No es casualidad que hay un montón de argentinos en distintos niveles de competencia de Sudamérica. Y no es casualidad que muchos les van mal. No hicieron la experiencia que hay que hacer acá. Entonces, eso también es parte de nuestra tarea como coordinadores, de hacerle entender a ese pibe que hoy podés tenerlo en la cancha con pasto, mañana podés tenerlo en la cancha con tierra, que hoy podés viajar en un avión 5 estrellas y mañana tenés que ir en el colectivo de línea. Y por ahí nosotros no se lo hacemos entender, porque nos volvemos por el resultado. Y cuando pasa ese tipo de cosas, puedo contar una experiencia de un nene cerca de una villa de Atlético Azul, un pibe que jugó 2 años con el botín de mi hijo, porque no tenía. Fue creciendo en el deporte, se encontró de repente en una convocatoria de la selección, un chico con varios problemas familiares, en un partido que lo vienen a ver para la primera convocatoria, eran 10 minutos y era uno menos, como que se debe estar. ¿Cuál fue el error que nosotros cometimos? Primero fuimos nosotros, después fue FIBE. Dejamos entrar el empresario de concentración, le llevamos unos botines, todo el mundo que juega fútbol, ya que los botines se entrenan en la semana, no tiene competencia. Iban 5 minutos, tenía que ir en carne libre por abajo, le tuvo que salir. Se perdió la primera convocatoria de selección por no preguntar, por no estar atento el profe, era como venía esta persona, a la hora que había una merienda. Y le costó de vuelta encontrar su lugar en el equipo, pero no porque el técnico se enoje, sino porque el compañero estaba esperando que se caiga para que el otro. Ese detalle que por ahí a nosotros se nos puede escapar, se nos puede escapar el profe, y que la familia espere esos botines, y que el empresario ve su forma de tenerlos contentos, que hace su trabajo, por supuesto, como hace todo el mundo, privó a ese jugador de una primera convocatoria, y después tuvo la suerte que fue la segunda. Pero son detalles que en la alta competencia te dejan afuera del sistema. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que nosotros tenemos que saber que tenemos el cargo, porque la institución nos dio, que tenemos el poder de tomar decisiones, pero la persona que está del otro lado te valora o no te valora por la parte humana. A mí me pueden hacer caso por el cargo que tengo, pero si no entienden lo que les digo y si no hay compromiso, no se puede.
Entonces, por ahí nosotros nos confundimos y creemos que porque yo me toca coordinar un grupo de 50 personas y que tengo un cargo superior a 50 personas, yo me creo que soy más que los otros, y en realidad lo que a mí me avala es mi conocimiento, pero lo que me da el día a día es el trato con la persona. Entonces, te encuentras con que la persona te escucha por el cargo que tienes y no te escucha por lo que le estás diciendo. Entonces solamente ejecuta, no piensa. Y cuando ejecuta y no piensa, llega un momento que se cae. ¿Sí? Dentro de esto, cuando uno tiene la posibilidad, cuando uno tiene la posibilidad de que lo convoquen a algún trabajo, tiene que saber que los clubes no son todos iguales. Y que los objetivos son distintos. Más allá de que todos persigan lo mismo, son distintos. Entonces, la primera imagen o lo más importante que debería tener un club, hablando de un club formativo que quiera competir a otro nivel o que esté compitiendo en otro nivel, el proceso de inferiores se basa en 3 palabras: captación, formación y proyección. Cuando llega a primera ya tiene que estabilizar el cuerpo técnico de primera. La captación es buscar algún jugador destacado que nos haga falta por necesidad y lo incorporemos a nuestro lugar. La formación es el proceso formativo que él va a vivir con su metodología que da la institución, con la persona que está a cargo. Y la proyección es saber de que puede jugar en el nivel siguiente o que puede trabajar en el nivel siguiente. Cuando tenemos en claro esas 3 palabras, que son los que sostienen la institución, tenemos que saber que cada club es distinto, que los objetivos son distintos, que la visión del club es distinta y que la misión del club es distinta. Por historia, por tradición, por mística. Entonces, siempre toca hablar de lo mismo. La mayoría de los clubes tienen 4 perfiles. El club que es comprador, que todos los años se encuentra con 20 jugadores, porque invierte comprando jugadores y no en la formación. El club que es vendedor, que todos los años vende 5 o 6 jugadores y va renovando su plantel y que cada vez hay más de esto por el tema de la crisis económica. Los clubes que son los que alquilan, que son los que están a veces 1 año o 2 en primera, entonces llevan jugadores grandes con contratos de 1 año para que pueda suplir con experiencia lo que le falta al dirigente, a la institución, a los otros compañeros. Y el club que promueve, que es un club que tiene una marca registrada, que sabe que el jugador juega, lo muestra, lo promueve y lo vende. Algunos cumplen los 4 requisitos, pero tienen 4 perfiles generales. Pero dentro de eso, nosotros cuando tenemos que ir a trabajar en la institución tenemos que tener claro eso, porque si no fracasamos. Hubo un año que el Inter de Italia, compitió en su plantilla con el 80% de jugadores extranjeros. En el mismo torneo, en la Europa League, jugaba con el Athletic de Bilbao. Bilbao, por historia y por tradición, juega solamente con jugadores nacidos en el País Vasco. ¿Sí? Los dos llegaron a etapas similares. Si yo voy al Athletic de Bilbao y quiero llevar 5 refuerzos, voy a fracasar. Porque el club no está acostumbrado a eso porque tiene una mística y una tradición distinta. Si yo voy al Inter, tengo que saber que si quiero jugar con todos los chicos de ahí no están preparados porque nunca tuvieron la oportunidad, porque en los últimos 10 años llegaron 60 refuerzos. Entonces uno tiene que saber el lugar donde va, tiene que conocer el perfil institucional, porque si no es muy difícil que le vaya bien. Va a pasar un momento en donde todo esto hay que poner en la balanza antes. Si vamos a otro nivel de competencia, a una escuela de fútbol, hay escuelas de fútbol que solamente buscan competir, hay otras que solo buscan recaudar, hay otras que buscan competir y recaudar, hay otras que son barriales, que no tienen un costo económico, hay algunas que son padres los que están trabajando, en otras son profes, en otras son ayudantes y profes que están estudiando. Todos los perfiles son distintos. Si yo tengo que ir a una escuela que solamente busca recaudar, el día que no cite un jugador, lo van a sacar, porque es recaudatorio. El día que yo vaya a una escuela que sea ultra competitiva, el día que llegue un jugador de más, y que por ese jugador perdamos un partido, también lo van a sacar. Entonces, tenemos que tener en claro los perfiles institucionales en donde nos toca desarrollarnos, porque somos los que tenemos que tomar la decisión final. ¿Sí? Dentro de eso, no, por supuesto que no vamos a leer todo, pero dentro del perfil de los formadores, para mí, hasta la sexta de AFA,
que este año son categoría 2005, 2004, perdón. El entrenador es igual que el profe. Y cuando le toca a mí estar, es así, es igual. Con diferentes funciones, pero es igual. No es que el técnico está acá y el profe está acá. En inferiores, cuando te toca trabajar, vos no armas tu propio técnico con el primero. A vos te dice el coordinador con quién trabaja. Vos vas de profe con él, vos vas de técnico con él. Entonces hay que tener buena comunicación. Cuando vas en primera, tenés la suerte de armar tu propio técnico. Cuando te permite la institución, tenés la suerte de armar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno está en la etapa formativa, en muchos casos somos los espejos de los pibes y tenemos que ser buenas personas, tenemos que tener buenos valores. Porque esto es como el arbolito cuando va creciendo. En el fútbol infantil, si nosotros no le damos la importancia que tendría una maestra de jardín de infante, que me enseña a multiplicar y escribir, me enseña lo que juntaste, lo que tiraste lo juntas, lo que rompiste lo arreglas, la basura la juntas, si llegas te saludas, si te fuiste saludas. Esos hábitos que quedan para toda la vida, si los llevamos a este fútbol infantil, nunca son valorados, ni económicamente ni profesionalmente, pero son la base donde el pibe va a crecer. Y nosotros, es como el arbolito, si de chiquito se va ladeando y no le ponemos un punto o un alambrito, pero es igual, y va a crecer todo así. Es lo mismo. Entonces, en esta etapa es más importante que tenga los conocimientos normales, que tenga el título habilitante normal, pero que sea buena persona para que pueda ese jugador formarse con los valores que necesita, porque uno es jugador hasta cierto tiempo, es persona toda la vida. Nuestra formación, o por lo menos en el lugar donde toca trabajar, es una formación integral. Dentro de la formación integral tenemos distintos perfiles según las edades, según el cuerpo técnico, según el objetivo del club, pero en la etapa formativa, que va desde los 5 hasta los 11 años, 12 en algunos casos, donde todavía no empezó la madurez, la hormona sexual, la hormona del desarrollo, donde el pibe no sabe si está en sexto grado o está en primer año, donde recién empiezan a aparecer los granitos en la cara, el vello púbico, los pelos en los pies. Hasta esa etapa, muchas veces es muy difícil poder equilibrar. Entonces, si en esa etapa nosotros cometemos el error de no prestarle atención a ese tipo de detalles, esa formación que va a tener ese jugador, en otro momento donde tenga que nivelarse físicamente o futbolísticamente, no le va a ir bien. Hay una estadística, que no lo digo yo, sino que marca esto. El 70% de los planteles que son competitivos y que llegan a algún lugar son jugadores que en su etapa formativa no salieron campeones. No que sí salieron, sino que no salieron campeones. Las categorías que en la etapa formativa, hasta los 12-13 años, salen campeones siempre son las que menos jugadores aportan en el primer equipo. Pregúntense a los que han jugado en algún lado, las categorías que por ahí menos jugadores aportan son las que han tenido más logro deportivo. Las categorías que más jugadores aportan son las que han tenido menos logro deportivo. Hay ya para debatir muchísimo, pero ¿qué es lo importante de esto? Saber que en ciertas etapas, por ahí yo gano el partido porque el 9 mío le pega más fuerte y le pega arriba. Y está bien que lo gane de esa forma. El tema es no conformarse con eso y no creerse que por eso ya está todo listo. Porque cuando ese pibe crezca y pase a otro lugar donde todos le peguen fuerte, donde todos tengan su estatura, donde todos tengan su contextura física, no solamente que ese pibe fracasa, sino que fracasa el resto del equipo que se acostumbra a darle la pelota a ese jugador que es el jugador de gol. La estrategia no es que esté mal. Nosotros no podemos creernos que esa estrategia está bien. Que lo cree el entrenador y que nosotros tenemos la obligación de decírselo, sí. El problema es que nosotros como conductores creamos que eso está bien. Javi, perdón. Sí. Con respecto a lo que vos dijiste, de que te tenés que posicionar en el lugar donde vayas a trabajar a ver qué necesidades tienen, ¿cómo manejamos el tema de que si sabes que perdiste y te van a echar y si tenés un poquito más de espalda, como dijiste antes, dura 2 partidos más, ¿de qué manera te posicionas de acuerdo a eso cuando empiezas a trabajar? Sí, sabiendo todo eso, ¿cómo hacemos para poder? Es difícil, pero... ¿De costumbre? No hay... Al ver el juego.
hay que conocer las reglas del juego. Tenemos que dar directamente. Sí, que Ir para adelante. O sea, el que está dentro del fútbol sabe que hay reglas y esas reglas son así. Vos sabés que si dirigís, vos sabés que si dirigís un equipo de primera división de cualquier categoría, perdés 3 partidos, o te vas. Eso es regla. Vas a saber que en inferiores el papá nunca va a estar conforme. Esto de que en las divisiones inferiores no llegan los campeones, andás a hacerlo entender papá. Y lo peor de todo es que lo entendamos nosotros como entrenadores y como profes. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer el cambio. Perdón, Gaby, una cosita. La vez pasada hablábamos, en la capacitación anterior, de qué buen campeonato está haciendo Belgrano con el fútbol femenino, ¿no? Está ganando los partidos, goleando. Ahora, ¿está compitiendo? ¿Está creciendo ese equipo? Porque en realidad está goleando. Y la competencia que uno tiene que tratar de lograr es que más o menos el rival te haga fuerza para que vos crezcas también. Pero bueno, creo que lo más importante es que nosotros entendamos cuáles son las reglas y trabajar de aceptándolas, peleándolas, no sé si. Sí. En la etapa formativa el resultado es importante, ¿no? Digamos, no hay que mentirse con eso, porque yo no comparto eso de que no importa, sí importa. El grado de importancia lo damos nosotros los adultos. En el fútbol profesional es determinante. Según la espalda, según la trayectoria, según quién te llegó, según son 2 partidos más o 3 partidos más, nada más. Ahora, ¿cuál es el error? Que nosotros no nos demos cuenta de eso y intentemos decir, no, yo sé que si pierdo 3 partidos no van a poner, no, sí te van a poner, sí te van a poner. En mi caso particular, yo no elijo dirigir primera división, porque creo que no es lo que mejoraba y porque no comparto esa regla. Entonces, cuando me toca conducir, siempre dejo en claro, si va el entrenador de la primera, por cargo tengo que agarrarlo. Un partido, una semana, nada. Porque creo que no es mi mejor versión y no comparto eso. Entonces, si yo no comparto eso, no puedo estar al frente del grupo. Pero eso no significa de que esté bien o de que esté mal, son las reglas del juego. Este año, empecé en el año 94. Es la primera vez, desde que estoy en esto, que recibí un mensaje de un papá agradeciéndome algunas cuestiones que fueron extradeportivas. Uno como papá nunca puede ser objetivo, porque ve por los ojos de su hijo. Nunca. Hay una frase en el fútbol infantil que dice que mejor papá te caga mucho. ¿Qué significa esto? Que de una forma o de otra, cuando el hijo salió, está el problema. Y no es porque esté mal, sino porque mi hijo no la está pasando bien. Entonces, como papá no puedo ser objetivo en eso, porque no lo veo bien el hijo. Y la respuesta que vas a obtener cuando vas a preguntar algo, no te va a gustar. Tuve casi 10 años coordinando los infantiles de Italia. Bien, mal, regular. Cuando llega la etapa de las definiciones, donde qué jugador continuo y qué no jugador continuo en ese tipo de clubes, donde tenés un proceso de scouting bastante grande. Para que ustedes se den una idea, yo todos los martes me encontraba con de 70 a 100 jugadores destacados que se vieron, los 10 visores que recogieron el país, las provincias, los lugares, y todas las semanas tenía una base de datos de 1000 jugadores que a lo mejor llega uno a otro club. ¿Sí? Entonces, cuando llega la etapa de la toma de decisiones y hay que explicarle a la familia, y a lo mejor algunos lo han hecho o han escuchado, que es el momento de lo que los chicos llaman el pase libre. Fíjense que, como se dice libertad de acción, fíjense que mal el término, libertad de acción como si estuviera retenido. Me ha tocado, tanto en talleres como en instituto, más en talleres como en el club, que llora el papá y el chico está contento. Llora la mamá y el pibe está bien porque se va a otro lado donde va a jugar. Entonces, toda la explicación que vos le querés dar al papá, no la va a escuchar. Te va a pegar, te va a insultar, te va a rayar el auto, te va a pegar una trompada, tenés que llamar a la policía, te escribe en las redes sociales, te escupe, te llama a las 4 de la mañana para que no te dejaste dormir, todas las cosas que hacen. Entonces, cuando un chico, un papá entra con una puerta así, cuando
se va la puerta es chiquita, así finita, y está todo mal. Cuando entra está todo bien, cuando se va está todo mal. Si uno no comprende eso, no puede trabajar después. Si uno no comprende que hoy juega mi hijo, mañana mi hijo no juega, yo cuando no juega ya soy, si hoy el hijo de Fabián juega, yo soy rubio y ojo celeste. Mañana el hijo de Fabián no juega, yo soy negro y blanco. Y así de simple, sin escala. Y al otro día juega de vuelta, es un crack. Te queda de un crack. Y quedó en libertad de acción, pero mira qué bien que hizo. Me trajo quedó en libertad de acción. Su hijo es un hijo, es un hijo de puta, no nos trata bien, le grita a los chicos, tiene mala cara, llegó tarde, ¿sí? Y si no se sabe, se inventa. Entonces, si uno no puede respetar eso, y si uno no puede adecuarse a esto no es el lugar que tiene que trabajar. Así de simple y de sencillo. Si no pueden tolerar eso, o no pueden sostener, o no pueden decir, che, pero ayer le saludaba y ahora pasa y viene por otro lado. ¿Y qué pasó? Cada vez que suena el teléfono, que ya no empezó a tomar un ratito porque hoy es día de citación en el club, dice, no, porque el profe no le dijo, porque el profe no esto, porque el profe no aquello, el profe no aquello. Entonces después cuando pasa le digo, bueno, es así. Ahora la semana siguiente, cuando el profe lo cita, ya no está mal el profe, el técnico, quien sea. Entonces, para adecuarse a esto, siempre, y lo que aprendí con experiencia, que hay que decir la verdad. El fútbol tiene un nivel competitivo. Está para este nivel o para este nivel. No es que no puedas jugar. Puedes jugar en este nivel o en este nivel. Así de simple. Si vos crees que estoy equivocado, andá con tu hijo a otro nivel. Si vos crees que tengo razón, déjalo en el lugar donde está. Entonces, cada vez que me toca a mí hacer la primera incorporación de un jugador, se aplica todo esto. Y después se dice, bueno, si usted quiere, firme. Si usted quiere, no firme. No me lo diga más. Es ahora el momento de que tiene que decir las cosas. Por supuesto que cuando llegue el momento que sea un jugador, se le da la libertad de acción, todo lo que hablamos antes se olvidan, dicen que es mentira. Nos ha tocado hablar con testigos, de decir, bueno, escucha, de que no firmen, de decir, no puedes firmar cuando digamos las cosas porque las van a cambiar. Entonces, todo este tipo de cosas que son bastante difíciles de equilibrar, si uno no se adecua a esto, y más en la toma de decisiones, porque uno como entrenador tiene un solo grupo acá, como coordinador tiene los grupos, la gente, recursos humanos, los padres, prensa, si ya estás en AFA, los periodistas, el representante, el Valla Brava, y con todos tenés que convivir. Si no podés manejar eso, no es tu lugar, porque la vas a pasar muy mal. Lo que hablaba recién de relajamiento, que es algo que para mí es determinante. En esto, y es lo que trato de hacer, que no sé si lo hago bien o más, pero es lo que trato de hacer, no es tan importante lo que yo sé, sino lo que ustedes entienden. Si yo tengo que plantear un ejercicio a un jugador y demora más de 3 minutos en explicárselo, no lo va a entender. Sea primera, sea décimo segundo, no lo va a entender. Entonces, ¿qué me parece a mí? Yo podría acá mostrar un montón de cosas, pero si no se entiende, me vendo yo. Y a mí no me interesa eso. A mí me interesa que cada vez que yo voy a hacer algo, que esa persona me deje algo. Y cuando me toca a mí explicar algo, que de lo que yo puedo explicar quede algo. Entonces, para mí no es tan importante lo que yo sé, que puede ser mucho, poco, nada, sino lo que ustedes entiendan de lo que yo digo. ¿Sí? Esto mismo, trasladado a la familia, trasladado al jugador, trasladado al contexto del jugador, es lo que creo donde está el crecimiento. Si yo, como dice Vera, sé un 100% de todo lo que digo, y ustedes aprenden un 40%, yo sé un 40%, porque es lo que ustedes escucharon, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes se llevan de acá. Es así de simple. Entonces no sirve de nada, al menos para mí, cada vez que tengo que hacer esto, hablar en difíciles, poner términos que no se entiendan, explicar cosas que estarían inalcanzables para todos, porque el que está filmando acá escucha, mira cómo sabe pero el que viene a escuchar algo va a decir, ¿y qué me lleva de acá? Lo mismo tiene que pasar con los jugadores y con los entrenadores, ¿sí? Nosotros, en la función de coordinador, armamos los planteles, no los equipos. ¿Por qué armamos planteles? Porque yo dirijo la sexta y yo me tengo que preocupar por los 25 jugadores de sexta. Yo como coordinador tengo la primera, la tercera, la cuarta, la quinta, la séptima, la octava, la novena y la prenovena, si estamos en alfa. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber
que si viene algún chico 2005 destacado, a lo mejor no puede jugar en el 2005, puede jugar en el 2004, el entrenador no tiene por qué saberlo. ¿Sí? Entonces nosotros armamos los planteles. ¿Cómo andan los clientes de conocer? Nosotros armamos los planteles. Una vez que armamos el plantel, el entrenador decide quién juega. ¿Sí? Esto serían las características posicionales de los jugadores. Por supuesto que esto es totalmente debatible, pero es dentro de esa característica tiene que tener la mayoría por un nivel de alta competencia. Que eso no significa que si no tiene algunas cosas no puede jugar, no. Por ejemplo, el biotipo de los arqueros, los jugadores centrales, no se puede negociar. ¿Por qué? Si el arquero es bajito, son pocos los que juegan a nivel profesional que no tienen un promedio de unos 78, unos 80 para arriba. No se puede. No es que esté mal, sino que el mercado te demanda eso. Centrales bajitos, sí, Ayala. ¿Cuánto más como Ayala? Y Ayala saltaba el doble que otro. Entonces, hay lugares que hay condiciones que no se pueden negociar dentro de las posiciones, como hay otras que sí. Dentro del perfil de los jugadores que tenemos que formar, que para mí esto es lo más importante y es lo único que a mí me interesaría que se puedan llevar de acá. En el fútbol infantil, ¿sí? La parte de arriba son las etapas formativas. Que después podemos decir si está bien o mal de esto. ¿Qué es lo que es más importante para mí? Creo que es lo que tiene que ser así. En el fútbol infantil hay 3 tipos de edades. No sé si está bien determinado o si está bien explicado, pero es lo que creo. Está la edad cronológica que es la que dice su documento. Se nació en el año 2006. ¿Sí? Tiene 12 años. Está la edad deportiva. La edad deportiva es de dónde viene, quién fue su técnico, si viene de una escuela de fútbol que solamente competía, si viene de una escuela de fútbol social, si su técnico solamente priorizaba ganar o priorizaba el aprendizaje, si empezó a jugar hace 6 meses porque antes jugaba tenis, si en su familia ninguno hace deporte, si en su familia son todos deportistas, si el pibe pasó de un deporte individual a un deporte en conjunto, cuando trabajan en el interior esto se nota mucho, el pibe hace natación, ciclismo y juega al fútbol. Entonces la edad deportiva no es de todo por igual, porque su proceso formativo fue distinto. Y la edad biológica, que es la que indica su cuerpo. Desarrollo tardío, desarrollo precoz, madura antes que el resto, distintas vivencias. Entonces por ahí pongo siempre el mismo ejemplo de lo que a mí me tocó vivir. No es lo mismo un primer hijo que un tercero. No es lo mismo. No es decir, ¿qué tiene que ver? No es igual. Cuando uno tiene que hacer la entrevista con los padres, siempre preguntan, ¿cómo fue el parto? Y te miran así con cara rara. Porque si fue un parto que la mamá tuvo 9 meses en la cama, porque es un parto de riesgo, ese niño va a tener más cuidado que uno que fue el cuarto que lo cubrió, lo largó. Es natural que sea así. Si son 3 hijos varones, el primero ha tenido 200 pelotas de fútbol, lo han llevado a todos lados, el segundo iba recibiendo lo que quedaba del primero, y el tercero ya agarraba lo que había, los padres ya le ocurrieron otra cosa, en el primero le duele la cabeza al nene y salimos papá y mamá corriendo y lo llevaron al hospital. En el tercero lo único que irá, te fijas si tiene fiebre, lo mete abajo de la ducha y a dormir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo queremos igual, pero ya tenemos la experiencia anterior. Entonces, estadísticamente, aunque ustedes no lo crean, los jugadores que se destacan son los segundos o los terceros hijos. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a otra cosa. Yo, primer hijo, llego del colegio, está mi mamá haciéndome la merienda, a mi hermano yo no le hacía, y al más chico ya agarraba la heladera y se lo comía con la milanesa, lo que había. Entonces, si a este mismo pibe le toca ir a una pensión, el primer hijo va a estar esperando sentado a que le sirva. El tercero va a ir a picotear lo que encontró, si encuentra esa botellita de agua se le va a la pieza para no levantarse después, si ve algo tirado lo va a juntar, si se pierde algo seguro lo tiene él. ¿Por qué? Porque se crió de otra forma. Eso, adentro de la cancha, la toma de decisiones es distinta. Es indudable que es distinta. El primero está esperando la aprobación del entrenador, el tercero no le importa qué dice el entrenador. Él lo va a hacer porque está acostumbrado a hacerlo.
Entonces, dentro de las distintas edades que hay en el fútbol infantil, ¿con qué nos encontramos nosotros? Con que no tenemos paciencia al error. Y el error se da por todo este tipo de cosas. Entonces, el error es parte de la formación. Y el error es parte importante de la formación, no solamente que es parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No nos podemos engañar nosotros mismos. No podemos decir no importa, porque sí importa, porque como le dije, el resultado es importante, no es determinante. Ahora, tenemos que saber que el desarrollo son todos distintos. Hasta que el jugador llegue a una octava de AFA, ¿sí?, que cumple los 14, 15 años aproximadamente, puede pasar cualquier cosa. De ahí en adelante se empieza a nivelar. ¿Sí? Si ustedes hoy agarran una foto, entren a cualquier página del fútbol formativo, agarran una foto, se fijan en una novena división, se van a encontrar que los tres más altos seguro son los 12 centros del arquero, y se van a encontrar uno que es así y uno que es así. Si ustedes en el mismo grupo lo ven el año siguiente, este quedó así y este está acá. Si ustedes lo ven en la octava de AFA, este está acá y este está acá. Ahora, yo no puedo crecer cuando yo quiera. Yo crezco cuando mi cuerpo me dice que tengo que crecer. Yo no lo puedo manejar. ¿Qué errores cometemos nosotros? Apurar algún crecimiento o decirle al pibe no jugar porque soy chiquito. Y le creamos un trauma. Entonces hay que explicarle, mira, hoy no estás en condiciones de jugar. ¿Por qué? Porque te llevan puesto los compañeros. ¿Sí? Sí, es chiquito. Sí, no le va a tocar. ¿Pero por qué no le va a tocar? Porque si igual se lo va a llevar por delante porque el compañero no se lo va a dejar tocar. Y no porque no tenga las condiciones. Cuando ese jugador hizo su crecimiento, va a tener las condiciones. Entonces nosotros, en el fútbol infantil, no podemos desconocer de eso. No podemos desconocer que el proceso de desarrollo, de crecimiento, de maduración es de todos distintos, de todos. Y dentro de eso, en nuestro lenguaje, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que así como cada uno de nosotros tenemos nuestro ADN, el propio, tenemos que saber esto. Cómo tratamos al pibe, cómo le decimos que es un crack. Yo les cuento experiencia que me tocó vivir a mí. Partido de liga, chico de 11 años, juega un pibe más chico, por una cuestión de problema deportivo. El entrenador le da la 15, 11 años, le da la 15 y le dice, te confundiste, yo siempre juego con la 10. Yo de casualidad estaba en el vestuario, un maestro del vestuario porque es del entrenador, no es mío. De casualidad estaba, entonces me asomo y le digo, espérame afuera, ¿con quién viniste? Con tu mamá, espérame afuera. Sale el nene, me dice, no, te confundiste, yo juego con la 10. Yo siempre juego con la 10. Bueno, mire señora, le digo, este es un club competitivo, llévese el nene, pase el martes a buscar los papeles, porque yo, en ese lugar yo tengo la firma para poder hacerlo, como en otros lugares no. Después pidió disculpas, pero el error era nuestro, no era de nuestro, que nosotros lo acostumbramos a eso. 11 años, pasó con un pibe de 16 años, séptima de AFA, contrato profesional, está jugando en el primer equipo. Cambia el entrenador, porque el entrenador que estaba le hacía una propuesta fuera del país, cambia un jueves. El viernes se hace táctica fija, se viaja a jugar el sábado. Estábamos en el vestuario con contrato, jugar con contrato profesional de selección. Le da la remera y dice, no puedo jugar, no puedo jugar. ¿Por qué? Yo siempre juego con la 8, tengo la 5. Yo siempre juego con la 5, tengo la 8. El técnico se ríe, dice, no puedo jugar. Le vuelvo a hablar, los compañeros me dicen, no puedo jugar, estoy acostumbrado a jugar con este nombre, estoy acostumbrado. Primer tiempo me la tocó, segundo tiempo mejor un poquito. ¿De quién fue el error? Nuestro. Que en la etapa formativa no lo cambiamos. Entonces, sobre la base de esa experiencia, ¿qué incluyo yo cada vez que me toca ahora estar? Rotan todos. De posición, porque no saben en qué va a terminar jugando, de número de camisetas y de citación. Y cuando no tenés que citar el mejor, no le das no, porque tenés descanso. No le das ninguna explicación, como no se le da de que no tiene la condición para jugar. ¿Para qué? Para que lo aprenda después. Vos sos testigo de eso. ¿Por qué? Porque después el error lo cometemos nosotros y lo ve el otro que está después.
Hoy juego de 4, mañana juego de 8, pasado juego de volante central. Dentro de esos lugares yo tengo que ver cuál es el puesto que tiene hoy y cuál es el que va a tener a futuro. Si nosotros en esa etapa no lo hacemos, le tiramos el problema al fútbol juvenil. Y el fútbol juvenil y el fútbol profesional. Entonces, en el fútbol infantil, este tipo de cosas no se pueden negociar. Lo mismo en una escuela de fútbol. ¿Por qué? Porque independientemente del lugar que ocupe, lo estamos formando para que pueda crecer en este deporte en diferentes posiciones para que tenga una opción más. Es como el entrenador. ¿Puede ser entrenador? Sí, pero puede ser analista, puede ser coordinador, puede ser ayudante de campo, puede ser análisis de rivales, puede ser editor de video. Ahora nosotros lo tenemos que preparar para eso, más allá de lo que diga el carnecito que te habilita a dirigir. Entonces, si esto no lo tenemos en cuenta, nosotros en la etapa formativa, estamos creando un daño bastante importante a esa familia y a ese jugador. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es ser suplente, porque no sabe cómo se hacemos los niveles técnicos, agarramos la carpetita el día viernes y decimos, bueno, estos son los citados. El que está acostumbrado no escucha los citados, no sabe que está. ¿Sí? No tiene esa adrenalina que tiene el otro que está esperando, escuchando y está diciendo, para este no. Entonces, cuando uno va citando y ese chico no lo cita y no le explica por qué, cuando llama el papá hay que decir lo mismo. ¿Por qué? Porque pide lo mismo que le explica al otro papá que tiene muchas menos condiciones. Tiene que ir al banco, tiene que ir al banco y no entrar, tiene que ir al banco y entrar 5 minutos, como le pasa al 90% del plantel, no esos 5 que se destacan. Ahora, ¿qué riesgo corres con eso? Que si te vaya. Y bueno, son las reglas del juego, pero se aplica antes a la familia. En todos los clubes que he trabajado he hecho lo mismo. Y a medida que va creciendo el jugador y va pasando el tiempo, me convence cada vez más que es lo que hay que hacer. Ahora, ¿por qué se puede hacer esto? Porque yo doy la línea de producción y yo esto creo que es así. Y el presidente que me contrata siempre te pregunta lo mismo. ¿Cuál es, Gaby? ¿Cuál es el cual vendo? ¿Cuál es? Está todo bien, pero ¿cuál es? ¿Cuál es el que vamos a hacer el tribunal? ¿Cuál es? Y puede ser esto, puede ser esto, puede ser. Pasan 3 semanas. ¿Cuál es, Gaby? ¿Cuál es? Porque tenemos que vender alguno. ¿Sí? Ahora, ese cuál es, a los 17 años, si no vivió esto, son cada vez menos cuál es. Si vivió todo este tipo de cosas y aprendió a pelear su lugar, y aprendió a defender su lugar, y aprendió a ser suplente, y aprendió a ser titular, cada vez van a ser más. ¿Sí? Soy medio bruto para la estadística, pero es lo que yo vivo en los diferentes lugares. ¿Sí? Profe, una pregunta. En el caso de que de fútbol infantil de 8, 9, 10 años, ¿cómo se le explica al niño de que no está en condiciones de jugar cuando todos sus compañeros juegan? Así sea 5 minutos. Pero por ejemplo pasa de que es esto de que un nene de 8 años mide 2 metros y tenemos un nene de 8 años que mide 5, a ver si tiene 8 y te parece que el carnet tiene 8. Y bueno, y por ahí vive golpeado, vive en el suelo, la madre que sale corriendo, nos pasa. Pero ¿cómo le hacemos entender al chico que no puede jugar ese partido, teniendo a esa edad? El chico le entiende antes que vos. Lo que no puede es ejecutarlo, pero sí le entiende. El que le entiende es la familia. Está bien. No es que le guste, sí la entiende. No le gusta y lo quiere hacer. Ahora, nosotros, y ahí está la muñeca de que usted en ese momento, es el nombre que lo pone. Si uno pone que lo marque a ese, lo vas a frustrar. Tienes que alejarlo de ese, o decirle a la familia, mire, este sábado jugamos con este fuerte, y este pibe que es así, su hijo a lo mejor no entra este sábado, va a jugar el otro. Porque después cuando el pibe entre, yo lo que me pasó a mí por lo menos, y ese chico lo golpea y dice, pero ¿por qué lo pones? No lo llevaste, pero ¿y cómo no lo vas a llevar? Es lo mismo que hablábamos al principio. Entonces, creo que eso, los chicos se dan cuenta. Por eso se dan cuenta, son los padres que es normal que sea así. En ese nivel. Pero te puedo hablar de un jugador de novena de AFA, que hoy está en octava, que para mí es el mejor jugador de la institución, y no jugó ni el año pasado, no jugó, este año no va a jugar bien tampoco. ¿Por qué así? Ahora, ¿cómo lo sostener? Y es difícil. Tenés que poner el riesgo. Si lo pones, lo frustras, ¿cómo lo tomas? Si no lo pones, lo sale.
fácil para nada. Para nada. A mí me pasan las dos cosas. Pero ¿para qué lo pones en uno que se golpeó? Y a los 15 días, ¿cómo no lo pusiste? Pon un minuto, que sea. Y lo pones un minuto, ¿y para qué lo pones un minuto? ¿No ves que no disfruta? Entonces, si ante eso uno está muy firme en lo que crees y no tenés una línea de conducción que te respalde, no la va a pasar bien. Sí, profe. Sí, la polifuncionalidad que nombraste recién, ¿cómo haces si el jugador se te planta? Juego de 5 y no lo querés poner de 8, pero dice yo de 5, pero en medio del banco y juego de 5. Así nomás. Por más que vos creas que andan mejor de 8. En la etapa formativa es obligación que vivencien diferentes sectores del campo y diferentes funciones. Ahora, te lo digo ahora, pero cuando empecé yo estaba todo lo contrario. Hasta que me tocó estar en este grupo. Y digo, ¿quién te pide no sabe sacar? Y dice, Una cosa, yo creo que es muy importante la humildad. Esto de ponerse al servicio de un deporte de conjunto. Entonces, si de la edad temprana no le enseñamos que todos pueden participar y que no necesariamente el puesto es el puesto que él quiera, sino el puesto que decide el entrenador, por eso está el entrenador, y no tiene la capacidad de ser humilde, es muy difícil que ese chico se forme bien. Es muy difícil, porque si te lo hace con 12 años, olvídate que a los 20 años, a mí me pasó dirigiendo el instituto, no juega mal. y a mí me pasó con un jugador que actualmente es profesional, dirigiendo el instituto, y yo estaba en profesional el jugador y me lo bajaron a la categoría de la liga local. Y bueno, el partido estaba súper, generalmente cuando vos dirigís equipos grandes, las locales, te bajan jugadores profesionales para que se fogueen un poco, porque si vienen de una lesión, y este jugador ganábamos 5-0, una cosa increíble, y uno como entrenador, capaz que fue un error mío, pero como entrenador faltaban 5 minutos, que después vos no lo volvés a tener ese jugador, después te lo vuelven a llevar a la primera. Entonces lo saco yo, quizás haya sido el error mío, sacarlo al jugador, y viene el jugador y me dice, te equivocaste, profe. Capaz que tenía razón, pero él tiene que mostrar más humildad que todo, porque es profesional. Gracias, dice Fabián, porque luego te doy una idea. Hoy estoy en Racing, después de 15 años voy a competir en África el próximo. Estamos en un kilómetro importante. Sí, es un proceso de crecimiento nuevamente. Cuando toca estar en otro nivel competitivo, siempre hay diferentes categorías, pero esto se plantea por un poco técnico. Tengo que tener primero local, va a entrenar con un equipo, va a jugar con otro totalmente distinto. No busqué funcionamiento, nada. Te enterás el sábado a la mañana que son los jugadores que juegan de acá a la ¿Por qué? Porque el mercado exige eso y porque la institución pide eso. Ahora, de esta misma forma, que yo le digo al entrenador de primera, che, vos no mandás para los Luis que vuela acá, porque le saquen el lugar que está, que vuela. Yo me hago responsable, che, no manda, yo lo saco, no el técnico, afuera. Porque yo ya lo hablé con quien lo tenía que hablar. Y después esto, che, me hace falta que haga 70 minutos de fútbol. Porque son 70 minutos, pero 70, y puedo jugar 90, hay que llevar un cambio por eso. Porque vos estás al servicio de una estructura. ¿Sí? Y en la etapa formativa, volviendo a tu pregunta, cuando pasa así, vos tenés que hacerle entender que él en ese momento puede jugar de eso. Pero en su formación tiene que vivir más cosas para que su formación sea complementaria, que sea más completa y para que tenga más opciones. ¿Por qué? Porque hoy es así. ¿Sí? Más alegre las mediciones antropométricas, más alegre lo que te puede decir el nutricionista. Vos con los años ya te das cuenta si va a quedar así, va a ser así o va a ser así. ¿Sí? La experiencia no se compra, ¿sí? El conocimiento ya lo puedes saber. Pero si él no vivencia ese tipo de cosas, le estás haciendo un daño. Entonces te dice, mirá que no juego, ¿eh? También lo comentas, no vamos a entrenar otro 20, también. Ahora, ¿cómo se lo decís y de la forma que lo haces? El tema es que después lo sostenga con el otro, porque a lo mejor es un jugador 5 puntos. Pero hace falta que un jugador 7 es solo con todo. Y con todo.
Vos te planteas el primer día, así que quien llega tarde no juega. Claro. Llegué yo tarde que soy el goleador y me tenía que dejar afuera. Porque si no, los otros 15 que están ahí, que están esperando jugar, ya te pierden el respeto. Tenga 10 años, tenga 12, tengo 15. Ahora, si tiene hasta los 12 años que el pibe no se maneja él, que lo lleva el papá, tenés que tener esa consideración. Porque el papá no es el pibe. A partir de los 13 años que ya tenés afuera, el chico se maneja solo. Pero hasta ese momento, al papá se le rompió el auto, se le pasó el colectivo, no le arrancó la moto. Tenés que tener consideración hasta cierto tiempo. Entonces, los entrenadores más pícaros, o los que tienen un poco más de recorrido, te dicen tenés que estar a las 10 y a las 11 menos cuarto vamos al equipo. Si no llegaste, avísame. Y mandan un mensaje escrito. Para que los otros padres ni me digan nada, mandan un mensaje escrito. ¿Sí? Ahora es para todos por igual. Pero es parte de la formación. Si no, estás deformando, no formando. Y nosotros en el fútbol infantil, aunque no nos mandemos, perdón la expresión, ninguna cagada grande, ya está bien. El problema es cuando queremos hacer cosas que no corresponden a la edad. ¿Sí? Hoy es muy fácil bajar un material para hacer un ejercicio. Y yo decía, sí, el Barcelona juega así, pero no tenés ni los jugadores de Barcelona, ni los elementos de Barcelona, ni la pelota de Barcelona, ni el físico. Y por ahí querés hacer cosas para venderte vos y no favorecer al jugador, o que no corresponden a esa edad. Entonces, si vas al colegio, en la pirámide del crecimiento, si vos vas al colegio, uno te enseñan, vos primero, ¿sabes? De jardín, a primer grado, primero a segundo. ¿Cuánto vos ves que si tiene 17, 12 años y entró a la facultad? Bueno, 1000 millones. Acá es lo mismo. O sea, no te pueden enseñar primero a multiplicar antes que sumar. Acá es igual. Entonces, de la distinta etapa que van pasando, las funciones son diferentes. El objetivo final es el mismo, pero las funciones son diferentes. Y entre los que están y los que llegan, es un 3%. En una categoría buena, es el 5% del plantel. O sea que si tenés 10 jugadores, con suerte, a un nivel profesional alto, van a jugar 2. 7, 8 van a jugar entre un segundo nivel y el tercer nivel. El sexto no va a jugar. Y ese que no va a jugar muchas veces es el mejor. Pero en esto es tan importante lo que vos haces adentro y en algunos lugares importa lo que haces afuera. Entonces, dentro de los factores que condicionan la formación, tenés que tener en cuenta todo eso por el proceso. Si no, todo ese jugador que no cortás, pero que no come bien, que no duerme bien, que llega a su casa y el papá le está pegando la mano, es muy difícil que lo crezca, tenés que sacar de ese entorno. Y vos lo sacas y algunos no se adaptan a la pensión y otros sí se adaptan a la pensión. Si te toca vivir en Jujuy, te tenés que ir de ahí si querés crecer porque Jujuy no tiene que jugar nada. Entonces tenés que dejar los 12 años en tu casa para irte con el bolso a 700 kilómetros y correr 3 veces al año. No sé si alguno toma pensión, 3 veces al año o a tu casa con 3 años. 3 veces al año. Con suerte. El Día de la Madre, en sus momentos de Semana Santa, y alguna vez que nosotros los coordinadores en Hablando del Corazón íbamos 3 veces al año, con 3 años. Y de esos que había en pensión, eran 5. Estadísticamente, los jugadores de la selección argentina son casi todos de pensión, porque han vivido ese proceso y porque vienen de una etapa de formación diferente. ¿Sí? Gaby, no es la palabra del éxito, pero está relacionado el funcionamiento de la coordinación de infantiles con la educación deportiva que tengan los dirigentes. ¿Por qué te lo digo? Porque si les toca... Todavía el dirigente no tiene la... Sí, por eso te digo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos dirigentes hay acá? Levante la mano los que sean dirigentes de algún club. Sí, está claro. Vos como coordinador tenés que educar primero un director. A eso voy. Está relacionado sentarte primero y o sea, porque te van a jugar por el... No quiero la palabra éxito, no la quiero poner, pero el éxito en el proceso, digamos. Te lo van a cuestionar si las cosas para ellos no van bien. Pero es Ellos no saben importante... que va a ir bien. O sea, no saben. Son, en su gran mayoría, por eso toma en otros países, que hay pocos, la dirección deportiva. Porque es el primer filtro. Y el que tiene que estar en medio negociando muchas cosas. La mayoría de los directivos son gente que le va muy bien en su empresa particular, gente que son hinchas de la institución,
o que no son hinchas, pero que lo han acercado con un arreglo económico, más o menos similar en todos los clubes, y que han querido ser jugadores de fútbol, es decir, Padre de chico. entonces el directivo, por más que sea monstruo de acá, él quiere la foto con el 9, porque él es hincha de ese club y el hincha quiere la foto con el 9, quiere. Y vos tenés que explicarle que no puede sacarse la foto con el 9. Como al papá le tenés que explicar porque eso no está citado. Entonces, nosotros, nuestra función, hay dos personas que son las más importantes en la institución. Y hay una que es la que tiene mayor trascendencia. El presidente, que es la persona que define el objetivo del club. El técnico de primera, que es el que muestra el producto de la institución. El coordinador de inferiores, que es la persona que es más importante de todos los que nombré, pero es el que tiene el menor reconocimiento, porque es el que te da el producto. ¿Sí? El dirigente va 10 veces a la práctica de primera y va un fin de semana, media hora, a ver las categorías de inferiores como son locales. Son todos iguales. No hay eso. Ahora, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacerle entender al directivo cuál es su verdadera función, porque ellos lo ven cuando te preguntan cuál es el gano. ¿Cuál es? Bueno, es este. Ahora, ¿vos lo ganiste? Sí. Bueno, vení conmigo ahora. Yo lo llevo a la pensión. Che, no tienen los pibes para comer. Bueno, te llevamos los 15 pibes a tu restaurante. Y ahí vas a ver lo que está con los chicos, y ahí vas. Entonces, ¿vos creés que acá el pibe se hace así, pasa a la, hace un gol y lo vendés? No. Tiene 10 años de trabajo de proceso. Conmigo o con otra persona. Entonces, dentro de eso, cuando vos tuviste la suerte de vender a alguno y ya tenés una marca registrada, como tiene River, como tiene Vélez, como tiene Lanús, que son marcas internacionales, que el jugador tiene un proceso que llega y que se vende, esos tipos ya tienen gestores deportivos, ya utilizan su tiempo para otra cosa. Los otros que todavía son hinchas más que directivos, vos tenés que explicarle y rogar que el equipo de primera gane, porque si no gana no aparecen, que ese fin de semana no hayan podido en la cancha, porque si no toda la semana no aparecen en el club. Tenés que sentarte y decirle, che, mira, este pibe lo vendiste, sí, ¿cuánto salió? 100 millones de pesos lo vendí. Bueno, ahora sentate un minuto acá, yo te voy a mostrar cómo vino. Vino una escuelita de fútbol cuando tenía 8 años. Pasó por 4 entrenadores distintos, no le enseñó nada al club, solamente los sueldos de los entrenadores. Después de eso pasó la etapa juvenil, no le diste pensión, se pagaba todo solo, en algunos clubes pagaba poco. Y vos lo vendés, ¿sí? Y haces la tribuna. ¿Por qué no va a ver todos los otros que eran? Por eso también muchos me odian y siempre donde me voy puedo volver. Pero por eso muchos me ven también porque así se los digo. Bárbaro, vamos a la tierra. Vos estás acá en la cancha, en el parque, con el aire. Vamos a la tierra, vamos a ver allá. Andá el domingo a las 8 de la mañana a la cancha de Villa Salay y te pegan la telenovela. Andá, llenaste tierra, andá que el auto no te sube porque te toca abajo, andá que después el profe se enojó y el técnico se enojó, tengo una hora para salir. No andá solamente primero. Andá a jugar en la cancha de la primera local, a otro lugar, donde la primera es la primera. No es como acá en Racing, en Talleres, en Belgrano, que son los que no juegan. La primera es la primera. Y tener la base, tener los hinchas, andá ahí también. Entonces, cuando el directivo se empieza a acostumbrar a eso, o te limpia a vos y busca otro que le sea funcional, o se acopla al lado tuyo, y en ese que se acopla, en su segundo o su tercero, te escucha. ¿Por qué te escucha? Porque tiene el bolsillo lleno por el juego que vendiste. Hasta que no venda uno y no muestre uno, no existís. Si vos tenés una charla con algún directivo para el fútbol inferior, 5 minutos, te pregunta la metodología. Ninguno te pregunta cómo va a hacer la formación, ninguno. Tenés que estar en este lugar. ¿Cómo va a ser la formación? ¿Qué haces cuando preguntó a él si le quiere jugar o no de eso? ¿Qué pasa cuando un pibe no puede jugar y quiere? Nadie te pregunta eso. ¿Cuándo lo conocen? Cuando llegó a séptima de AFA y hizo 2 goles. Antes de ese momento, o si tenés la suerte de que fue el hijo, o algún conocido, si no, no lo conocen. Entonces, si nosotros no entendemos eso y queremos que el directivo lo entienda, vamos a fracasar. Tenemos que tratar de hacérselo entender, perdón si me ofendo a alguno, pero es así, de hacérselo entender, de que valore el trabajo que vos estás haciendo y que están haciendo toda la gente que está ahí con vos, porque no solamente cuando vos lo vendés, si pasa un lateral por derecha, de inferior al primer equipo, y juega 5 años,
va a cobrar menos que cualquier lateral que venga de afuera. No pagaste departamento, tiene sentido de pertenencia y te da el mismo resultado. Cuando vos llegas a fin de año y hacer la ecuación, decís, che, Gaby Gusto me sale 50 lucas por mes. Más el departamento 20 son 70. Y siempre te llevan por teléfono un poquito de teatro. Fabián Ruiz es del club. Cobra 20 por mes. Los hinchas lo quieren. No se lesiona nunca. No gasta en comida. Y juega 5 puntos. Y Fabián Ruiz juega 6 puntos. Entonces ahí dice, che, cuando hizo los numeritos, ¿y este de dónde viene? Inferior. ¿Y este de dónde viene? Inferior. La ecuación es siempre igual. ¿Sí? Bueno, y esto es, para cerrar, lo que es la visoría. ¿Sí? Este es un mapa de la ciudad de Córdoba, de la ciudad, contando los 3 tipos de clubes, los 3 tipos de torneos que tiene la liga, Cordesa, oro, plata y bronce, las escuelas de fútbol, las más grandes, más los colegios que tienen liga. ¿Sí? Esta es la parte Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, que sale y Córdoba, que sale el 90% de los jugadores del país. ¿Sí? Este, bueno, después lo van a ver en el material, es un mapa que tiene marcado los puntitos según cada lugar y cada posición. ¿Sí? Estadísticamente, del norte salen más centrales, del sur salen más enganches. ¿Sí? El sur juega fútbol de salón, del norte las enganches son todas así. Si vos querés central, tenés que buscar el norte, si querés un enganche, tenés que buscar. En esta franja, como es la más competitiva, sale de todo. Esto no se me ocurrió a mí, es una estadística. Este es lo que es la Federación Cordobesa de Fútbol. No alcanzo a ver bien, pero acá el fútbol infantil juegan de 9 en mitad de cancha. En esta liga juegan de 11 en cancha completa. En esta liga juegan de 11 con el arco en mitad y mitad, como cuarta de gana. Entonces, cuando vos vas a hacer una prueba acá, tenés que saber que este pibe no juega nunca en cancha grande. Y esta liga juega de 11 en cancha de 11 con chicos de 10 años. Entonces, cuando vos te toca trabajar en esto, y en el caso nuestro, que los visores están a cargo nuestro, no es lo mismo que vaya a ver en la Liga Becar Varela que vaya a ver en la Liga Bervillense. No es lo mismo que vaya en la Liga de Chile que vaya a la Liga Colón. ¿Sí? El perfil del jugador va a ser totalmente distinto. ¿Cuál es el error nuestro? Pensar que si vamos acá, llega el pibe, che, te dicen hace usted, Rabi, no le pega con derecha, pega con izquierda. ¿Cuánto ya tiene 13? Mira, si los 13 le pega con derecha, le pega con izquierda, la jugada de primero cuando está en trabajo. Entonces, tiene algo que vos tenés que mejorar. Pero dentro de esto, AFA va a corregir, o está empezando a corregir, que hasta ciertas edades juegan todas las federaciones de todo el país de la misma forma, para el crecimiento del jugador. Y lo que es el mapa de la ciudad, ¿sí? En donde hay lugares que están poblados, clubes, colegios, escuelas de fútbol, seguramente de esta zona va a salir mayor cantidad de jugadores que de esta zona, porque tiene más competencia, porque está más poblado, porque tiene más equipos. No es que acá va a tener menos porque los chicos juegan menos, acá va a haber más opciones. Entonces cuando uno se sienta, se tiene que sentar, como me pasaba a mí, que tener 10 divisores trabajando para vos, tenés que tener en cuenta lo que es la provincia, lo que es la ciudad, lo que son las ligas, para que no se entiendan. En esto, y con esto cortamos. La idea de juego depende de mí. Yo soy el coordinador, la idea de juego es mía. ¿Sí? Es como yo la entiendo, fútbol. Y el club me contrata para eso. El sistema de juego es lo que vos vas a utilizar. Es el sistema que vos utilizas. El fútbol infantil, en el lugar donde estoy yo, el sistema de juego madre es el 4-3-3. ¿Por qué es? Es más fácil de aprender y el que reúne los mayores requisitos. ¿Sí? Independientemente de que después en otra etapa tengan que variar. El plan de juego es como yo preparo el partido y cómo se desarrolla. Yo ponemos 4-3-3, la sola pelota se pone para allá y yo me va 4-3-3, se cambia el sistema. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Cómo yo resuelvo todo esto? Entonces, dentro de esto, lo importante no es el sistema, sino la idea. Yo cuando empecé a coordinar, cometí el error más grande, es decir, las categorías están todas iguales.
Es una estúpido. No puede jugar igual de categoría. Las categorías juegan dentro de estos sistemas el fútbol juvenil. Y dentro de este sistema el fútbol formativo, el fútbol infantil. Ahora, ¿por qué yo puedo decir el técnico juego con enganche? No tiene enganche. ¿Saben quién me lo hizo ver? Un jugador. Un tercer hijo, atrevido, me dijo, Gaby, 15 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le enganche? ¿Cómo le tengo que poner? ¿Cómo con enganche? Yo no puedo de enganche. No puedo poner por izquierda. Sí, pero está tu compañero, pero es error tuyo, porque vos querés que ponga todo con enganche. Entonces, en ese lapso digo, ¿por qué es estúpido? ¿Cómo le voy a exigir yo a él que juega con enganche si no tiene enganche? Entonces, ¿qué no negociamos? La idea del juego, que va de acuerdo al club. El perfil del visor va de acuerdo a la idea del juego. El scouting va de acuerdo a la idea del juego. Las incorporaciones van de acuerdo a la idea del juego, no al sistema, a la idea. ¿Sí? Vale, pasar al siguiente punto. La metodología va de acuerdo al sistema de juego. Este es nuestro manual metodológico. ¿Sí? Separado por carpetas, donde creemos que tocamos las mayores condiciones que tiene que tener un jugador dentro de la metodología, usando esto más que esto. ¿Sí? En la toma de decisiones, en el error, en el refuerzo sobre el error, de entrenar como vos jugás, no de jugar como entrenas, sino de entrenar como jugás. Entonces, dentro de este manual está pensado en carpetas y en ejercicios para que utilicen esto y para que tomen decisiones. Entonces, ningún directivo te pregunta esto. Ninguno. Vos tenés que tener en claro esto porque es la base donde te vas a sentar. Nosotros utilizamos para todos un mismo léxico. El pase profundo es pase profundo. El técnico de la quinta dice pase profundo, el técnico de la hora dice pase profundo, el técnico de la segunda pase profundo. Para que el jugador, en su proceso de formación, escuche siempre lo mismo. ¿Sí? Dentro de lo que son las posiciones, utilizamos todo lo mismo. El arquero, A, L, K. El marcador lateral derecho, M, L, D. Entonces, vos vas a algún lugar, che, hay un lateral derecho, es M, L, D la sigla. ¿Por qué? No porque sea el descubrimiento de la fórmula de Coca, sino porque es más fácil de identificar. Entonces, nosotros, en el proceso de formación, utilizamos esto y que lo vemos durante la semana, en lo que el jugador escucha siempre lo mismo. ¿Sí? Le dan el pase, en el ejercicio es solo. El técnico tiene que corregir si uno le dice solo. ¿Sí? Sacalo. ¿Sí? Pase filtrado, diagonal. Todos hablamos el mismo idioma. ¿Cuesta? Cuesta que lo entiendan. Una vez que lo entendieron, en su proceso formativo es más fácil para el jugador. Este es un ejercicio dentro del manual que tiene el numerito arriba. Es un ejercicio que sale en PDF y el mismo ejercicio en video. Así trabajamos con el manual de metodología, en las distintas carpetas. Hay entrenadores en el fútbol juvenil que le pasan esto, los jugadores, y le pasan esto, lo que van a hacer, para que el jugador lo visualice previo. ¿Sí? Hay otros que no. ¿Por qué dentro de esto? Porque creemos que estos ejercicios son los que reúnen la mayor cantidad de cosas para su etapa formativa. Si el entrenador tiene un mejor, lo agregamos. Pero cuando toca hacer en planificación reducido, queda reducido entre el 12 y el 17. No el que se te ocurra. Entre el 12 y el 17. Si te ocurre uno mejor, lo agregamos. ¿Pero por qué? Porque en esto son ejercicios base, ejercicios madre, donde se pueden sacar más ejercicios. Y de el entrenador termina el año con 5 variantes. Y que mejore lo que encontró. Pero para esto es importante lo que hablamos antes, la idea del juego. ¿Sí? Acá están pensados en laterales que pasen al ataque, en jugadores que ganen el duelo, que lleguen al centro y tiren el fondo, que lleguen al fondo y tiren el centro, pero no así, sino así. Y cuando vamos a hacer un ejercicio, fíjate Javi si el video se puede dar. Sale la pelota, ¿sí? El entrenador está acá. No importa en qué termine. Si yo estoy así, el coordinador de afuera dice no está trabajando. Si yo estoy acá, estoy hablando, el coordinador ve que estoy trabajando. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cómo lo corrijo? El que salió, vio el pase con lo que tiene que dar, lo que da chica. Este le dijo que la chica no salieron solo.
de que va afuera y te hace el gol acá en el ámbito, lo hizo porque este no llegó, sale el pase largo del arquero, trabajamos pase largo, presenta el enganche, sale los dos, queda un 3 contra 2 en la defensa, hace el gol, ¿qué corrijo? ¿Corrijo esta parte? ¿Corrijo esta parte? Entonces, ¿qué es lo importante del manual? El objetivo que vos buscas en el ejercicio, no si el conito está 10 metros para allá o 10 metros para acá. ¿Qué corrijo yo en base a eso? Si yo prioricé la parte defensiva, tengo que trabajar más con el que va chicando. ¿Quién sabe? ¿Quién cierra? ¿Quién habla? Si yo tengo que hacer la parte ofensiva, si el pase es filtrado, si el 9 hizo movimiento, si hizo movimiento y giro, si hizo movimiento y contramovimiento. Ahora, si yo creo que por hacer esto, el jugador va a mejorar solo, somos una estudio. Así de simple. ¿Qué tenemos que hacer? En base a esto, está cómo el entrenador maneja este tipo de cosas. Pero siempre dentro de la misma idea y dentro de la misma metodología. ¿Sí? Si yo, mi entrenador, no corrige esto, no tiene mucha vida conmigo. Porque quiere decir que lo único que está haciendo es ejecutar lo que le estoy diciendo. Y si él en el partido también hace caso a lo que dice el coordinador y no toma ninguna decisión, cuando tenga que hacer algo, no le va a ir bien. Y si el entrenador no toma decisión, el jugador tampoco la va a tomar. Porque no le está exigiendo que tome decisión, está exigiendo que ejecute. Y acá hay que ejecutar y tomar decisiones. ¿Sí? ¿Está? Bueno, dentro de todo esto, que después material le queda para Fabio, obviamente, lo que uno siempre pueda servir, ayudar con esto, lo importante de esto es que por ahí, que me solía pasar a mí, es decir, yo le planteo al presidente del club que los chicos necesariamente tienen que soltar y decir qué son. Cuando otra persona que tiene que hacer un cargo superior y con un escudo más o menos importante te dice, entonces sí, está bien, hay que soltar. ¿Sí? Porque a lo mejor ustedes hacen lo mismo, mejor, de lo que hace uno, pero no tienen el reconocimiento, como no tenemos lo que trabajan en este lado tampoco, no se meten solamente ustedes. Lo importante de esto es poder llevarse algo, poder escuchar en otro momento, che, cómo trabajan ustedes, qué podemos hacer nosotros de este lado, porque a fin de cuentas, si estás en un club competitivo, te nutres de los clubes más chicos. Y si estás en un club más chico, tu objetivo es que el jugador pase a otro lugar. Entonces, digamos, en una síntesis, todos trabajamos un poquito mejor o un poquito peor. Lo importante, creo, es convencerse de lo que uno cree, no dudar sobre la toma de decisiones, que no significa que la vas a tomar bien la decisión. Entonces, cuando yo empecé, me tocaba a mí, el micro, hablar después de 3 ídolos. Entonces, el primero, estaba como están todos ustedes. El segundo ya me dio cansado. El tercero lo escuchaba porque era el líder. Cuando llegaba yo me daban 5 minutos. Ya el presidente sentado en la puntita de la silla, me dio una suelo para irse. Entonces, igual en ese momento tenés que explicar, mostrar y convencer. Para convencer tenés que estar convencido. Para mostrar tenés que tener algo. No bueno o malo, tenés que tener algo. Entonces, si no tenés un apellido que te avale, la única forma de poder crecer en esto es no dudar en la toma de decisiones, que no significa que esté bien, sino no dudar en eso, y prepararte siempre. ¿Sí? Así como el jugador, alguien siempre lo está mirando, al entrenador también alguien siempre lo está mirando. Nunca sabe de dónde va a venir la próxima propuesta, mejor, peor o igual. Pero si nosotros creemos que porque yo jugué en primera, ¿tengo más chance? Sí, de que me atiendan, no de que trabaje. ¿Tengo más chance de estar trabajando que me den una fecha más por mi apellido? Sí, pero una, no sé. Si algún día le toca hacer esta función, no tienen que dudar de lo que ustedes creen que es. Ahora, así como yo les conté, yo venía tú porque creí que todas las categorías son iguales. Fue un error mío. Me di cuenta con el tiempo. Ahora, lo que no puedo negociar es cómo quiero que jueguen, porque está el club identificado de esa forma. Se juegan con el 10 allá y tiene que estar adentro, no afuera. Pero para eso hay que sentarse, hay que dedicarse, hay que saber que no es sábado, que no es domingo, que no es día de madre, que no es día de padre, que no hay nada.
Creo que la única semana que siempre tenés tranquila es 31 y 9. El resto no. Y tenés que, a jugador competitivo, familia competitiva. Ya no están más las vacaciones de María de la Plata, las vacaciones de 20 días. El 6 de enero empieza a entrenar. Y tiene cuando empieza el papá, la mamá, el tío, el hermano, y termina el 15 de diciembre, como en todos los lugares. Y el pibe, la familia, el que está de este lado. Entonces, si eso, cada vez que me toca le digo lo mismo, si eso no lo pueden aceptar, como entrenadores, como coordinadores, como profe, no es el lugar para que se desarrolle, porque la van a pasar muy mal. Si eso está aceptado, que va a ser así, acá no hay ningún misterio. El error somos nosotros que por eso no hacemos nuestro eso. No hay ningún misterio. El manual, que puede ser bueno, malo, regular, el que quiera se lo paso. No estoy de acuerdo en nada. Porque a lo mejor me desconocen, mira, acá puede ser esto, acá puede ser. Porque eso no es importante, es importante cómo conducimos los casos, no de dibujito. El dibujito es una referencia, nada más. Ese dibujito mi mamá también lo puede explicar. Ahora, mi mamá que veces lo explica en la cancha. ¿Va? Espero que haya servido, espero que se pueda llevar algo, agradecerle de vuelta el respeto y la paciencia. No se durmió ninguno, eso es bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos.